Y con nosotros Jorge Saucedo, en este contexto de los jóvenes. Jorge, me da muchísimo gusto recibirte. Hoy vas a abordar dos temas, los dos de interés en todos sentidos para los jóvenes, porque uno tiene que ver con el aumento de las tarifas del transporte y otro tiene que ver con los famosos PACs, que desgraciadamente de este tema yo recuerdo muy bien, tú nos hablaste hace ya algunos meses y todos los riesgos que esto significa y cómo se vienen presentando en las comunidades universitarias. Sí, pues buenos días, Marcela, un saludo al auditorio. Claro, los dos temas son, pues, desde dos perspectivas pilares en el mundo del joven. En primera instancia, el tema del transporte público, pues es importantísimo porque la gran mayoría de los estudiantes, tanto secundaria, prepa y universidad de nuestra ciudad, se transportan por transporte público. El transporte público es ese medio que les permite llegar a sus escuelas y que, pues, semana con semana ellos tienen que recargar su tarjeta prepago, esa tarjeta que anteriormente lo podían hacer con una cantidad y hoy, al haber este aumento de 2 pesos, pues varían las cuentas, ¿no? Y es que al final, si tú haces una cuenta de un saldo promedio que tú le pondrías, pues termina habiendo una diferencia de 2 pasajes por semana que tú estarías gastando de más. ¿Esto qué significa? Pues que es una repercusión para las familias, porque hablando de una familia promedio, que la familia promedio según el INEGI es mamá, papá y 2 hijos, o bueno, una pareja y 2 hijos, pues son 4 personas que diariamente tienen que hacer por lo menos ida y vuelta, que son 2 pasajes, que si lo multiplicas por esos 4 son 8, y ya multiplicándolo por 5 días a la semana, vamos a suponer, pues son 40 vueltas, ¿no? Eso significa 440 pesos si lo quieres ver en el tema del prepago, ¿no? O sea, ya con la nueva tarifa pues aumenta todavía más. Pero ¿cuál es lo delicado, Marcela? Yo creo que no hay que cegarnos. O sea, este aumento no solamente pasó aquí en Torreón, sino pasó también en Saltillo. En Saltillo podemos recordar que allá está el PRI gobernando, aquí está el PAN, y fue similar la votación. Allá la oposición, que es el PAN, votó en contra, aquí la oposición, que es el PRI Morena, votaron en contra. Yo creo que el aumento, según lo justifica el municipio, es un tema delicado porque al final la situación ha cambiado, los precios del diésel han aumentado, pero también, ¿qué es lo que la ciudadanía reclama y reclamó el viernes? Pues es la manera en cómo se encuentran las unidades, el servicio que se presta, y para ello este viernes 22 de marzo va a haber una marcha, una protesta ciudadana que están convocando el Frente Estudiantil, y pues el tema es delicado porque es la ciudadanía misma la que está buscando que esta situación cambie. Lamentablemente, desde la otra perspectiva, entendemos que el aumento pudiera considerarse necesario por los aumentos que ha tenido lo que mencionábamos. Pero yo creo que aquí el municipio falló en 3 cosas y lo menciono así brevemente. La primera es que aun cuando se tenían 3 meses en análisis esta propuesta, la decisión se tomó un viernes que iba a ser puente, donde el tema podía haber quedado olvidado. La gente estaba preocupada porque era quincena y además iban a salir de la ciudad, y el aumento sucedió un lunes, que era puente. Entonces, eso significa que fue un cálculo político muy inteligente por parte de la administración. Lo que no calcularon es que este frente iba a hacer esta convocatoria. Yo no sé qué tanto... Pues de y la de Saltillo, porque fueron al unísono. Exacto. Entonces, yo creo que aquí es una cuestión, un cálculo político muy interesante, tanto en Saltillo como en Torreón, pero que al final de cuentas, pues vamos a ver esta semana cómo se desarrolla el tema, ¿no? ¿Qué tienen en común Saltillo y Torreón? Pues que son las 2 ciudades que más dinero generan al estado de Coahuila, y que además de ser estas 2 ciudades de las más importantes, también hay que considerar que el tema del Metrobús, aquí por lo menos en Torreón, es una situación importante, y en Saltillo va para la misma. Ajá, pero pues además también pues hay partituras, ¿no? Hay narrativas que se van construyendo desde las afectaciones que no nada más son para el municipio, sino también para el Estado. Para el Estado, así es. Entonces, esa es la que me parece importante. La segunda, pues el tema de los transportistas, que ellos han tenido una bandera desde que comenzó el proyecto del Metrobús, y que es comprensible. Al fin de cuentas, para ellos esto es un negocio, y ese negocio, si no genera a ellos lo que necesitan, pues obviamente ellos tienen que generar una presión. Y la tercera, la más delicada, que es el tema de los usuarios, quienes realmente son los que terminan afectados por estar entre el fuego entre el municipio y los... Pero Jorge, quienes hemos ya vivido un poquito más y hemos estado como atentos al comportamiento de los transportistas,
Pues siempre son las mismas argumentaciones, que no les alcanza, que no es negocio, que se están empobreciendo, que no pueden cambiar los camiones y siguen en el negocio. O sea, nada más díganme en qué mente empresarial pues continúas en un negocio que no te deja. Entonces, la argumentación es siempre la misma. Y desgraciadamente, la calidad del servicio, pues muchas veces es también la misma. Y simplemente estas anotaciones que se encontraban en los parabrisas de los camiones desde el día de ayer, donde dice 13 pesos sin llorar, pues también señala un mensaje hacia la ciudadanía, ¿no? Pero a mí me parece importante que el municipio se tome en serio el tema, porque es una afectación, sobre todo el tema de los estudiantes, que hablamos ahorita en el contexto de los jóvenes por los jóvenes. Y creo que más allá de estos temas, estas becas, que está ofreciendo el municipio para el próximo año, para quienes van a ingresar a la universidad, a la preparatoria que están promoviendo el municipio, yo creo que deberían de promover más bien estímulos para que el camión o el transporte público para los estudiantes fuera tomado en cuenta en ellos, ¿no? Porque al final es uno del porcentaje más importante del gasto diario del estudiante, y que luego que el transporte aumente genera que el estudiante deje de comer o deje de tener ciertos gastos. O deje de ir a la universidad, o deje de estudiar, porque eso también es motivo de deserción. O que llegue más tarde o no asista a las clases porque tiene que irse caminando, ¿no? Y pasando al tema de los packs, creo que este es un tema que habíamos hablado, como bien lo comentabas hace unos meses. Es un tema delicado porque realmente no se le había dado la atención necesaria al tema, considerando que pues es una situación muy común entre los estudiantes. El que no conozca lo que es el sexting es cuando una pareja o unas personas simplemente se conocen a lo mejor por internet, o son una pareja en la vida real, y se empiezan a pasar fotos, ya sea con ropa, sin ropa, con poca ropa. Y aquí es donde nacen las famosas frases send nudes, ¿no? O sea, manda desnudos, ¿no? O sea, donde ya es sin ropa la situación. El problema es que los packs en nuestro país han tomado un alcance muy grave. ¿Por qué? Porque cuando una persona desea compartir la intimidad con otra, esta persona que recibe el famoso pack, pues lo empieza a rolar en grupos de WhatsApp, lo empieza a compartir con los amigos. Y esas fotos que deberían de permanecer en la intimidad e incluso ser borradas, terminan siendo o estando en manos de sabrá Dios quién, terminan estando en páginas incluso pornográficas, y ahí se mantienen en la red. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde, en vez de acompañar a la víctima y entender la situación o el contexto por el cual lo hizo, terminamos reprochándola. Y es ahí donde al final esa víctima decide no denunciar públicamente, y si denuncia públicamente decide no denunciar ante la autoridad, porque considera que va a haber todavía una victimización aún mayor. Y es donde esta situación que vemos en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde compañeros y maestros estuvieron pasando distintos packs, pues resulta alarmante. Y resulta alarmante porque, aún sabiendo que es una situación que pasa diariamente, no se le ha dado la atención institucional que mereciera, porque es algo que sigue pasando. O sea, el hecho de que esto haya sido develado no significa que ya dejó de pasar. Y aquí lo más importante es que mientras siga habiendo esa impunidad de no castigar a quienes deberían, o a los responsables de filtrar este tipo de paquetes, pues vamos a seguir teniendo este tipo de consecuencias, donde una persona va a seguir catalogado como es que ella es su culpa, es que es una no sé qué, es que esto, cuando la realidad es que tendríamos que atender ese problema, porque el problema es esa persona que se atrevió a mandarla y que se considera dueña de las fotografías, dueña de los videos, y que no lo es. Ellos no son los dueños, ellos no son quienes para estar pues mandando esa situación. Y aún lo más grave es que este tipo de packs pueden ser de niñas o niños menores de edad, y entonces esto se considera pornografía infantil. Pero ya está tipificado como delito aquí en Coahuila, recientemente. Sí, está tipificado el tema de los packs. Pero sí, también hay que tener una conciencia de que las víctimas, al no recibir el apoyo de la autoridad, porque es la misma autoridad quien termina revictimizándola, prefiere no denunciar ante ella, y por lo tanto esa persona, como se da cuenta que la víctima no hace nada, pues sigue teniendo otras víctimas a las cuales pedirle los packs, y que estos packs después incluso se vuelve un negocio porque empiezan a venderlos dentro de las instituciones. Para mí lo más delicado es si está pasando en la Universidad Autónoma, pero también está pasando en las secundarias. O sea, imagínate un chavito de 13, 14 años y está fomentando la pornografía infantil. Pero además,
te destruyen la vida emocional. Hay muchos niños y niñas que ya no vuelven a ser los mismos después de una revelación de esta naturaleza. Y bueno, una vez más, ¿dónde estaban los papás? Sí, ¿No? y yo creo que aquí es importante comentarlo a los papás que nos escuchan. O sea, claro, es de alarmarse, pero también es de hacer una conciencia, ¿no? O sea, es importante que ellos lo comenten con sus hijos o con sus hijas, porque esto no pasaba antes, porque la tecnología no estaba al alcance de todos. Ahorita todos tenemos un celular, todos tenemos internet de una u otra forma, a lo mejor no en casa, pero en algún lugar de manera gratuita, y el que tengamos ese acceso también implica mayores obligaciones. ¿Y a qué me refiero con obligaciones? A pensar dos veces el hacer esto, ¿no? O sea, luego por la calentura o por la confianza que pudieras tener con esa persona, se te hace fácil, pero las repercusiones pueden ser muy, muy complicadas. Y habrá quienes piensen, oye, es que ahí estamos volviendo a victimizar o echarle la culpa a la víctima, ¿no? Pues sí, o sea, pero también hay que ser conciencias de que no todas las personas son como nosotros, que no todas las personas van a tomar en cuenta a la hora de filtrar esas fotografías, y que bien como lo comenta Marcela, o sea, la manera en cómo se tiene que reponer la víctima del escrutinio público, de la señalización de decir, es que ella esto, es que él esto, es una facilona o es un facilote, y aquí hay una señalización, y yo lo comenté el Día de la Mujer cuando decía, o sea, realmente quieres hacer esto, o sea, no compartas los packs, o sea, no señales a las personas, o sea, cada quien es libre sí de vivir su intimidad como lo desee, pero luego esta situación tan doble moral de nuestra sociedad nos vuelve cómplices de quienes hacen esto, ¿no? Porque sin duda es una situación muy grave, y el revenge porn yo creo que es algo en la que ahorita nuestra sociedad, sobre todo los jóvenes, estamos involucrados y que tenemos que afrontar, o sea, y si no denunciamos, pues estamos volviéndonos parte de esas personas que están compartiendo estos packs. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, y de verdad hay que estar muy atentos. Además, hay que seguir como estas normativas que luego te dicen a qué edad podemos darles a nuestros hijos libertad para que estén en una red social. ¿Qué tanto tiempo los dejamos solos con el seguro puesto en sus habitaciones? Claro, se trata de respetar su intimidad, pero a una cierta edad, pues tú tienes que estar de manera constante checando cuál es su estado de ánimo, con quién conversa, qué conversa, y qué tanto está utilizando su celular. Creo que ahí es infaltable la figura paterna y materna. Sí, y ahí yo creo que es respetar lo que es la privacidad, sí, del joven y de los chavos, pero también el entender el papel que jugamos, que juegan los papás, porque eso es lo que hace la diferencia entre una persona que es consciente de lo que está sucediendo y otra persona que al final, lamentablemente hay muchos casos de revenge porn o de mandar packs que no soportan el escrutinio público, y sobre todo, más allá de lo que la gente diga en la vida de tú a tú, lo que dicen en las redes sociales, cómo los queman, pues terminan suicidándose. O sea, aquí en México ha habido casos donde lamentablemente chavas se han quitado la vida porque no soportaron lo que dijeron en redes sociales. Y no sé si ustedes recordarán, hace unos años, hace 3 años, hubo una aplicación que existió. En esta aplicación se supone que era como para comentar en secreto, de hecho se llamaba Secret, y era para que sin que nadie supiera tú comentara las cosas. La gente empezó a quemar aquí en México a todo mundo. Ahí es donde se empezaron a filtrar los primeros packs. De hecho, la aplicación no había tenido ese problema y lo tuvo aquí en México, sobre todo en Torreón y en Monterrey. Y decidieron bloquear el subir fotografías porque estaban subiendo los packs de muchas chavas. Y al final, lamentablemente, algunas personas se quitaron la vida por esta aplicación y Secret se vino para abajo. Pero te voy a decir una cosa, también la respuesta que las redes sociales pueden dar para eliminar ciertos mensajes es muy lenta. Ya lo vimos en el caso de los atentados en Australia, y la verdad es que no podemos confiarnos a que haya criterio por parte de quienes manejan las redes. Más bien el criterio tiene que estar acá. Y sí, la privacidad es importante a ciertas edades, pero con límites también para los mismos jóvenes en relación a cuánto tiempo pueden estar en su habitación, sin que tú necesariamente tengas que entrar, pero la privacidad tiene que ver si están encerrados, que tú tocas y puedes entrar. O sea, la privacidad no es dejarlos solos. Así es. ¿No? La privacidad es estar atentos a una cierta distancia y acompañándolos en estas historias que desgraciadamente luego son trágicas. Jorge, muchísimas gracias. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, en Twitter @JorgeInformando y en Facebook Jorge Saucedo. Gracias.